Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a Entre Empresarios. Los saludamos otro lunes, transmitiendo desde el canal 8 de tu televisión, Heraldo Televisión. Luis Octavio Valtierra, quien te saluda, el burro por delante para que no se espante. Y Salvador Garrido Márquez. ¡Qué milagro, carajo! Mi querido Luis Octavio, pues así me tienen trabajando de arriba para abajo, afortunadamente, pero ya aquí listo para esta nueva emisión de Entre Empresarios aquí en Heraldo Televisión y con temas muy interesantes. Ya casi es cierre de ejercicio, estamos por concluir el ejercicio. Se nos desapareciste un par de semanas y de repente ya se nos viene el fin de año. Pues ya, ¿qué te puedo decir? Sí. Y justo como parte de esta situación empresarial, generalmente se está buscando concluir el ejercicio a todo vapor, con todo lo que queda precisamente para cerrar el año con cifras óptimas. Y la parte fiscal, en este caso, debemos de hacer una proyección de cómo vamos a terminar nuestro ejercicio, tanto en la parte financiera como en la parte del pago de los impuestos, para anticipar cualquier impacto negativo en las empresas. Impacto a tu bolsillo, eso me recuerda a algo, pero no hablemos de eso hoy, pero sí hablemos de nuestro invitado, mi querido Salvatore, de quien nuestra producción, por supuesto, preparó una cápsula, la cual vamos a ver en 5, 4, 3, 2, ahora. El día de hoy, Entre Empresarios, nos acompaña Asael Apolinar, quien es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de La Salle y también ostenta el título de licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Actualmente es socio fiscal en Garrido Licona, con más de 20 años de experiencia asesorando empresas nacionales e internacionales en diversos proyectos, que van desde reestructuras corporativas hasta la optimización fiscal y financiera de empresas. Es miembro destacado del Colegio de Contadores Públicos de México y forma parte del Comité Ejecutivo de Asuntos Fiscales del AMSOFAC, así como presidente del Comité Fiscal de la NIFE. Acompáñanos a platicar con nuestro invitado. Queridos y queridas, Asael Apolinar está con nosotros. Bienvenido, mi querido Asa. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué gusto verte bien. nuevamente. ¿Cómo te traes va? traes porra, Sa. Sí. Muy bien. Bienvenido. Pues es que él viene seguido, tiene ya aquí un club de fans, lo pudimos constatar cuando íbamos llegando a las instalaciones de Heraldo. Venía como una auténtica estrella saludando a destra e sinistra. Así que, mi querido Asa, muchas gracias por darte el tiempo de venir a platicar. Gracias, Salvador, por invitarme. Pues mira, con la introducción que nos puso ya sobre la mesa mi querido Salvatore, hablaba precisamente de esta visualización de nuestro cierre de cara a lo que es el fin del ejercicio. No solamente el fin del año, sino el fin del ejercicio para efectos fiscales y, por supuesto, viene de la mano para efectos financieros. Fíjate que aquí generalmente las empresas al inicio de cada año se establece un presupuesto y ese presupuesto está dado para el tema de ventas, de costos, de ingresos y de todas estas cuestiones que obviamente se quieren lograr al inicio del ejercicio y se hace ese presupuesto o proyección para decir, oye, ¿cómo vamos a cerrar? Y bueno, pues hoy lo que estamos viviendo es que generalmente se va dando seguimiento a ese presupuesto, a esa proyección mes a mes, y justo en este último periodo, que es el último trimestre o el último bimestre del año, pues se hace un último análisis con la finalidad de identificar cómo vamos, llegaremos a ese presupuesto de ingresos, de costos, de ventas, y en su caso, pues cómo podemos hacer ese último esfuerzo para cerrar óptimamente. Y desde luego aquí una parte importante es, ok, llegamos a las cifras, ¿cuál va a ser el impacto en el tema de pago de impuestos, pago de reparto de utilidades? Porque eso finalmente afecta a una empresa. Y por eso en este caso, Asael, nos gustaría conocer desde una perspectiva del pago de impuestos y de la proyección que debemos de hacer hacia la conclusión del ejercicio, ¿cuáles son los puntos que hoy las empresas deberían de estar considerando para hacer esta proyección y anticipar el impacto que el impuesto sobre la renta o algunos otros conceptos tiene en las empresas? Asael. Sí, Salvador, creo que lo primero que tienen que conocer las empresas es cuánto van a pagar del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque las diferencias que hoy existen entre las normas fiscales y contables te pueden llevar a casos en los cuales estás perdiendo financieramente, pero vas a ganar fiscalmente. Entonces, tal vez en la mente, en la planeación que tenías, decías, no voy a pagar impuestos por 2024,
porque estoy perdiendo, porque estoy invirtiendo. Pero si las empresas no hacen un análisis importante de sus cifras fiscales, se pueden llevar una sorpresa en cuanto al pago de los impuestos. No solamente en cuánto tengo que reflejar en mis estados financieros, sino inclusive en el próximo marzo, cuánto tengo que desembolsar para pagarle al fisco y estar en el debido cumplimiento de mis obligaciones fiscales. Muchísimas empresas lo que hacen es, pues cada mes van haciendo o estimando cuánto pudieran estar pagando de impuestos. Pero la realidad es que hoy día, justamente en este último trimestre de actividades, es importantísimo que las empresas hagan ese análisis duro, contundente, con información seria y definitiva para identificar si ese presupuesto que tenían en cuanto al pago de impuestos, sí se va a cumplir o va a ser menos o tal vez sea más. A lo mejor se rebasan. Pero fíjate que acabas de señalar algo destacado, Octavio, Asael. ¿Existe la posibilidad de que una empresa tenga, déjeme pensar, sufra pérdidas fiscales, en este caso particular, perdón, pérdidas financieras? Su operación esté generando pérdidas financieras, ¿no? Es lo que planteas tú. Sin embargo, para efectos fiscales, tú piensas que traes pérdidas en tu operación, en tu empresa, pero eso no quiere decir que no se genere un pago de impuestos sobre la renta, es decir, un impuesto sobre las utilidades. Esa es parte de lo que dice un empresario. Espérame, ¿cómo que yo estoy perdiendo en mi empresa y resulta que tengo que pagar impuesto cuando mi empresa financieramente está perdiendo? ¿Cómo explicas esta situación? ¿Cómo hacerle entender al empresario que, ok, esto es un efecto financiero, pero fiscalmente que sí tienes utilidades y debes pagar impuestos? Lo que es importante considerar, insisto, es que a veces lo que damos por hecho como un tratamiento contable, a veces se asume que fiscalmente tiene el mismo tratamiento. Y vamos a un rubro que es bien común y bien fundamental en las empresas, los intereses. Los intereses es un costo financiero que tienen las empresas para fondear sus operaciones. Pero en la ley fiscal resulta que hay varias condicionantes para poder disminuir los intereses para efectos fiscales. Y si no cumplimos todas esas condicionantes, puede ser que no lo podemos disminuir de la base gravable y lo que era originalmente una pérdida fiscal, la podemos voltear y generar una utilidad fiscal que, aparte del pago de impuestos sobre la renta, me va a generar el pago de PTU. Hoy es el momento para saber si voy a tener o no ese impacto en un rubro tan importante y tan básico como son los intereses. Ok, lo que aquí me estás poniendo en la mesa es que puede haber erogaciones, que en este caso las empresas tienen, y que estas erogaciones obviamente tienen una disminución y un efecto en tus estados financieros, y estas erogaciones son las que te generan que tengas pérdidas, financieramente hablando. Uno de los supuestos es el caso de los intereses. Ahora, estos intereses para efectos también de impuestos a la renta son deducibles y deberían de tener esta deducción, pero lo que tú me dices no, porque hay reglas particulares que no te permiten la deducción o la disminución para el pago del impuesto de estos conceptos. Y es ahí donde vienen esas discrepancias. Uno es el concepto de intereses. Tiene un impacto financiero en la empresa, pero no para el pago de los impuestos. Los disminuyes para efectos de tus resultados como negocio, pero para efectos del pago de impuestos te dice el SAT, no los disminuyas. ¿Es correcto? Es correcto. Y si no cumples todos los requisitos, en algunos casos puedes diferir la deducción y en otros casos es permanente, ya nunca vas a poder deducirla. Ok, ahora, este es el tema, un punto es el tema de intereses. Así es. ¿Qué otro tema? Por ejemplo, se me ocurre, si tú tienes cuentas por cobrar, en este caso, ventas que tú realizaste a tus clientes, y estas ventas que realizaste a tus clientes las realizas a crédito. Tienes cantidades pendientes de recuperar, obviamente que tú estimas que te va a pagar tu cliente, pero ¿qué pasa si no las recuperas? Obviamente tienes una cuenta que es incobrable. Para efectos financieros, las empresas dicen, oye, aquellas cantidades que ya no puedo recuperar, bueno, las voy a meter en proceso de litigio para ver de qué manera lo recupero, pero si no, ahí hay un castigo, ¿no, Asael? Es correcto. Y recordemos que hoy, por ejemplo, las empresas para estimar cuánto va a ser su incobrabilidad,
ya tienen que seguir una metodología muy puntual que establecen las normas de información financiera, que para la parte fiscal no tiene nada que ver. ¿Cuál es el reto para las empresas en este tema? El poder tener esa comunicación entre áreas dentro de una misma empresa, entre el área contable que está diciendo, oye, este es mi monto de incobrabilidad, pero también el área de cartera y el área de impuestos para identificar si en este ejercicio 2024 podemos tomar alguna deducción por la incobrabilidad. Y es bien importante señalar que hay ciertos requisitos que si no cumplimos al 31 de diciembre, no vamos a poder tomar esa deducción. Por ejemplo, hay casos en los cuales hay que notificar al deudor que vamos a tomar esa incobrabilidad. Si no lo notificamos antes del 31 de diciembre, si la autoridad va y nos revisa, nos va a negar esa deducción. Entonces, ¿qué es importante? Esta comunicación, esta sinergia entre varias áreas de la empresa para hacerlo en tiempo. Si lo queremos hacer, esta notificación, por ejemplo, la última semana de diciembre, pues aprender la veladora para ver si se hacen las notificaciones antes del 31 de diciembre. O a pedir el deseo con las uvas. Exactamente. Pero finalmente aquí el punto importante es justamente estos son temas que tenemos que ver ahorita. Una proyección del resultado fiscal nos va a permitir ver eso. Oye, a ver, ¿por qué tengo utilidad fiscal y pérdida contable? Ah, es que tu reserva de incobrables nos está generando pérdida. Y de este lado, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo los requisitos para poder tomar la deducción o la estamos dejando pasar? Como han sucedido muchísimas veces con algunas empresas que las guardan en el cajón y de pronto jamás tomaron esa deducción. Oye, en este caso particular donde hablas justo de un escenario de incobrabilidad, donde tienes a este deudor moroso, con dolo o sin dolo, ¿qué pasa si en este escenario, de manera dolosa, pues además la persona se desapareció y se te fue con la deuda y ya no lo encuentras y se te fue como el que se te fue sin pagar? Nunca mejor ejemplificado. Yo creo que justamente si estamos identificando ese tipo de situaciones, no hay recetas de cocina. Hay que evaluar crédito por crédito, cuenta por cobrar, para identificar cuál es la mejor forma de darle los efectos fiscales de un hecho que se está dando, que es tal vez no llegue a cobrar ese crédito incobrable. Hoy también la autoridad desde hace algunos años ha puesto mayores limitantes. Antes con el hecho de ir y presentar una demanda era suficiente, pero hoy día ya no solamente eso, tienes que haber ganado el juicio en ciertos casos. Nos habías dicho que incluso es un proceso que se puede llevar un tiempo. Bueno, 5 o 6 años. Tuvimos un caso hace poco de que después de 10 años de juicio, el tribunal le dijo que hay que reponer. ¿Qué quiere decir? Comienza desde cero. Entonces, la realidad es que hoy es el momento de hacer ese tipo de análisis. Y comentabas otro tema, Salvador. Sí, aquí nada más de crédito sin cobrar es lo que quisiera explicar es, si tú tienes una cuenta por cobrar que se derivó de una venta, crédito, de un préstamo que tú otorgaste o de cualquier otra circunstancia, esa cuenta por cobrar, si no te la pagan, pues tú tienes que, obviamente, impactar, es decir, disminuir de tu patrimonio, pues ese menoscabo por no haber cobrado esa cuenta por cobrar o ese crédito que tú otorgaste. Y ante ese menoscabo generas una deducción, es decir, una disminución, una pérdida en tu estado financiero, en tu patrimonio, que eso pues se ve impactado y genera quizás pérdidas en tu empresa o una disminución de las utilidades. Esta situación que afecta a tu empresa, resulta que para efectos de impuestos, del pago de los impuestos, existen reglas que no te permiten deducir estos impactos de irrecuperabilidad de las cuentas por cobrar o de créditos que otorgaste. Y es por eso que surge que tengas pérdidas financieras, pero para efectos del pago de impuestos sí tengas una utilidad. ¿Es correcto? Es correcto. Ok. Ahora vas a pasar a otro rubro. Sí, Salvador, comentabas el tema de indicadores. Sí. Al inicio del año tal vez se puso una meta de ventas, ¿no? Y entonces hoy todo el mundo, el área comercial está peleando por llegar a ese indicador. Pero definitivamente no se puede ver de manera aislada. Sí tenemos que conocer cuáles pueden ser los impactos que puede tener la empresa querer llegar a ese número sin visualizar el entorno completo. Les pongo un ejemplo que tuve hace algunos años. En una empresa que se diga prestar servicios de tecnología, pues querían llegar a ese número. Y en diciembre encuentran un cliente que les dice,
sí te firmo el contrato, pero dame la factura antes del 31 de diciembre y te voy pagando en parcialidades el próximo año, mes con mes. Pues dijeron, sí, claro que sí, te firmo aquí y aquí está la factura. No habían dimensionado que por emitir esa factura, en marzo ya tenían que pagar el 30% de ese ingreso. Y que de hecho en el número no iban a tener el flujo de efectivo derivado de esa operación para pagar el impuesto en marzo. Por eso a veces el querer llegar al indicador, por supuesto que tenemos que llegar al indicador, pero sí tenemos que entender cuáles pueden ser las implicaciones fiscales en el contexto. ¿Por qué? Porque no es como una comercializadora que dices, pues ya lo vendí y tomo el costo de ventas. No, era una prestadora de servicios de IT donde todas las erogaciones, todos los costos que iba a generar ese proyecto, los iban a tener hasta el siguiente año. Qué importante. Entonces, ese tipo de situaciones, ¿qué te genera? Pues que tengas que buscar ahora recursos para poder pagar un impuesto que eventualmente en el giro vas a recuperarlo. Lo vas a dar vuelta. Pero pues de entrada ya inclusive te pudo haber costado el interés de un fondeo para poder hacer frente a ese tipo de situaciones. Por eso, de cierre a la proyección es, oye, ¿qué nos están poniendo sobre la mesa para llegar a esas metas? Pues vamos a analizar cuál puede ser el impacto fiscal. Justo Claro. estás platicando y seguimos aún en el ejemplo de impuestos sobre la renta. ¿Hay alguna actividad que además destacarías que habría que poner especial atención que pueda estar en este supuesto? O sea, ya nos hablaste de alguna manera, de forma indirecta, en productos del sistema financiero, hablando del tema de créditos o algún tipo de flujo de efectivo, pero ¿hay algún otro tipo de mercado que tendría que estar alerta en temas de ISR? Yo creo que todos los mercados tienen que estar alertas. La realidad es que hoy día hay tantas restricciones para poder tomar las deducciones, o sea, disminuir tu base gravable, que a todo tipo de giros o industrias les pega. Comentamos incobrables, o sea, el incobrable no se da solamente en el sector financiero, se da en la venta de mercancías, en el arrendamiento, en todo tipo de sectores. El tema de interés también se da en todos los sectores, o sea, en el sector financiero, en el sector comercial, en el arrendamiento, en el de construcción. Entonces, sí es importante que las empresas analicen este tipo de situaciones porque hay circunstancias que particularmente en 2024 han cambiado radicalmente. El tipo de cambio es una de ellas. Comenzamos con 16, estamos terminando con 20. Tuve ganancia cambiaria. ¿Qué pasa con los créditos, con mis fondeos en dólares? Ese tipo de situaciones, el año pasado todo era flat. No me va a impactar. Este año, muchas empresas ni siquiera tenían presupuestado el tema del tipo de cambio. De, oye, ¿cómo va a estar fluctuando? Y fiscalmente, probablemente, si hoy no lo analizamos puntualmente, nos puede llevar a tener una desagradable sorpresa en marzo. De acuerdo. Sí, ahorita estás comentando algunos aspectos relacionados con la propia operación. Y en la propia operación, en muchas ocasiones se adelantan o se busca adelantar ventas, que eso es una práctica que no creo que sea correcta en algunas empresas, que dan por hecho que ya se vendió algo cuando no se ha vendido realmente ese producto, no se ha firmado un contrato, no ha habido realmente un cierre de la operación. Pero las áreas de ventas a veces por llegar a los presupuestos sí buscan hacer eso. Eso, en el momento en el cual se hace, tiene este impacto de un reconocimiento. Ok, si ya reconociste tú la venta, si dices que la venta ya está realizada, pues ahora pagas impuesto. Y eso, por lo que tú indicas, es algo que puede ser grave para la empresa porque ya pagaste impuestos sobre un monto que realmente no se ha realizado en torno a lo que es la venta. Exactamente, o sea, el simple hecho de, oye, no solamente es vender, o sea, vendiste 10 millones de pesos, oye, pero vamos a cobrar en 12 mensualidades. ¿Cómo nos impacta eso? ¿No? O, oye, sí lo cobraste ya este mes, sí, pero todos los costos vamos a tener el próximo y ya tenemos que pagar el impuesto. Ese es un buen punto. O sea, hoy tú realizas la operación, reconoces el ingreso sin costo, porque el costo lo vas a tener en función de la ejecución o la entrega o la característica principal del proyecto de que se trate, y pues tú ibas a pagar el 30% con una utilidad muy grande para efectos fiscales y para efectos financieros y desde luego también para efectos fiscales. Inclusive para efectos financieros puede ser que no la tengas. Okay. O sea, porque hoy día las normas contables en ciertas circunstancias dicen este tipo de ingresos aquí está la factura, sí, pero la norma te dice que los vas reconociendo como vas prestando el servicio. Aquí el mensaje es cualquier
cualquier venta, cualquier operación, cualquier anticipo, cualquier adelanto, enganche, etcétera, debemos tener en cuenta que obviamente hay que cerrar la operación y eso es parte de lo que realmente todos llevamos a cabo y estamos esperando, pero que hay que analizar al cierre del ejercicio que estas operaciones de último minuto pues van a tener un impacto en el pago del impuesto y entonces eso puede generar un impacto económico porque hoy pagas impuesto, Sí. pero el siguiente año pues ya no vas a pagar, pero ya no tienes ingresos. Sí, ya no tienes el flujo o sobre todo te costó tener un flujo para poder hacer frente al pago de impuestos. Entonces es ahí donde tienes que hacer un análisis de ok, este es mi negocio y cuál es el impacto de llevar a cabo un negocio en tema de impuestos y cómo puedes ahí equilibrar esta situación antes del cierre del ejercicio para lograr ese equilibrio entre la parte financiera y la parte fiscal. Sí, sobre todo porque justamente el brinco entre ejercicio te va a causar ese efecto. Oye, cerró una operación grande en febrero de este año, no va a pasar nada, durante el año ya le vas dando los efectos que corresponde. Pero justamente en diciembre te puedes llevar estas operaciones de último minuto que sus efectos, digamos que de deducción, de disminución en el pago de impuestos se dan hasta el año siguiente. Pero ahorita pagas por este. Ok. Entonces, ahorita como repaso, a ver, hay que tener cuidado para efectos de las proyecciones del pago de impuestos en este ejercicio 2024 que está por concluir. Si tenemos deducción de intereses, ¿hemos pagado intereses? Si la respuesta es sí, ok, tenemos que confirmar y asegurar que podamos hacer la deducción de esos intereses. Segundo, oye, tenemos créditos que no podemos recuperar, son incobrables. Pues obviamente habrá que buscar la documentación, soporte y estrategia jurídica para poder hacer deducibles estos créditos incobrables. Tercero, hay operaciones de cierre extraordinarias que se llevan a cabo por la empresa que representan ventas o ingresos fuertes. Ok, y eso también puede tener un impacto en el pago de los impuestos y hay que analizarla particularmente cada operación para ver ese impacto y desde luego evitar el tema financiero en la empresa porque estamos pagando por adelantado impuestos que a lo mejor no deberíamos de pagar. Es correcto y sobre todo creo que es importante hasta ante este cierre que las empresas se asesoren bien. O sea, no le decimos que no al negocio, por supuesto. O sea, viene un buen negocio, hay que decir que sí. Pero ¿qué condiciones podemos poner en el contrato que realmente emparejen el pago de impuestos hasta que realmente tengamos un beneficio real de esa operación? ¿Por qué? Porque el hecho hasta de recibir un anticipo de un contrato nos puede llevar a tener que acumular todo el contrato si no hacemos una correcta redacción del mismo, de la operación en el contrato, para efectos de nada más darle efecto fiscal a lo que corresponde. Fíjate, Octavio, ahorita ya traemos un poco el tiempo encima, pero ahorita regresando, si te parece bien, Octavio, vamos a tocar el tema de estos anticipos y otro concepto que generalmente las empresas están cuidando, el tema de los gastos no deducibles, que siempre hay una molestia por parte de los empresarios porque, oye, tengo erogaciones que son necesarias para llevar a cabo en mi negocio, pero no puedo deducir, como pueden ser desde el tema de automóviles, como puede ser el tema de viajes, como puede ser el tema de intereses o el tema de prestaciones incluso al personal, al equipo y otras erogaciones que no son deducibles porque se están restringiendo desde una perspectiva fiscal, que eso puede ser justo o injusto. Hay mucho reclamo acerca de ello, Asael. Octavio. Eso, y además sin mencionar la parte de ya nos han platicado en este mismo espacio, lo estricto, digamos, que se ha puesto, en este caso, o se han puesto las autoridades para esta famosa palabra llamada materialidad y que seguido la repetimos en este espacio. Así que, pues bueno, creo que con ese centro bombeadito, mi querido Salvatore, para nuestro invitado, los vamos a ir a la pausa de este primer bloque para regresar con ustedes aquí entre empresarios, transmitiendo desde Canal 8 de tu televisión, Heraldo Televisión. No se nos muevan, se vale ir por un fresquito, se vale ir por un cafecito. Nosotros aquí nos mantenemos y regresamos. Ya volvemos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona.
Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a Entre Empresarios. Estamos platicando con ustedes en el programa de hoy sobre el cierre fiscal, desde un punto de vista fiscal, porque también hay un punto de vista financiero que de alguna manera nuestro experto Asael Apolinar, quien nos acompaña el día de hoy, a Salvador Garrido y a un servidor, nos está dando algunos detalles que abarcan un poco de ambas líneas. En el bloque anterior pues nos despedimos platicando sobre algunos conceptos que tendríamos que estar considerando de cara a este famoso cierre. Y bueno, pues no sé, me gustaría retomar la charla, Salvador, con este breve panorama que nos diste en el bloque pasado. Hablabas de tema de incobrabilidad, de no deducibles más bien, conceptos no deducibles. Sí, ¿Cómo podemos comenzar la conversación? Sí, hemos venido comentando algunos temas que hay que considerar para efectos de hacer la proyección en el pago de los impuestos y evaluar de qué manera podemos afrontar este reto del pago de los impuestos. Y bajo este escenario existen otros conceptos que hay que tener en consideración. En la operación, en el día a día, muchas empresas acostumbran recibir anticipos. Y esos anticipos, obviamente, enganches, depósitos o cualquiera otro, pues generalmente si los recibes, el SAT dice, oye, para mí eso ya es un ingreso y paga impuesto. ¿Es correcto, Sael? Es correcto, Salvador, pero va más allá. Imaginemos un contrato de 10 millones de pesos y le decimos al cliente, ¿sabes qué? Pero me das un anticipo de 1 millón de pesos. Y ese anticipo de 1 millón de pesos cae en diciembre. Perfecto, ¿no? Pero resulta que si el contrato no está bien estructurado, para la ley fiscal y para la autoridad va a ser, no es acumulable solamente 1 millón de pesos, son acumulables los 10 millones de pesos. ¿Eso qué implica? Que en marzo me pagas 3 millones de impuestos. Entonces, es importante que en ese tipo de operaciones en donde de manera recurrente o de manera extraordinaria vayamos a recibir un anticipo, nos asesoremos bien desde el punto de vista mercantil y fiscal para ver cuáles son las implicaciones. A veces el área comercial, con tal de que firmes, yo te firmo lo que quieras, pero ya cerramos la venta, ¿no? Pero pues, la realidad es que cerrar una venta sin las correctas cláusulas en el contrato desde el punto de vista fiscal nos puede llevar a estar pagando de manera anticipada un impuesto que probablemente ni siquiera tengamos en este momento en la bolsa. Sí, aquí el mensaje que tú estarías dando es que al cerrar cualquier operación, estas operaciones estén documentadas en un contrato y que ese contrato se analice en todos sus términos para identificar no solamente el impacto desde la perspectiva legal, sino también desde el tema de pago de impuestos. Porque esta situación, si no se analiza, nos lleva a un pago en exceso o anticipado de impuestos, como puede ser el caso de los anticipos. Entonces, no solamente pagarías sobre el 1 millón de pesos, sino sobre los 10 millones de pesos por tener mal estructurado un contrato que desafortunadamente te va a llevar a pagar anticipadamente 3 millones de pesos de los 10 millones o 3.5 millones de pesos o lo que sea por no estar debidamente estructurado. Es correcto. Entonces, esto es en el caso de los anticipos. Comentaba también el tema de los gastos no deducibles. Oye, me hizo pensar en la famosa historia de nuestras valientes áreas comerciales donde siempre decimos, oye, además de que te estoy sacando del problema, o sea, te estoy generando venta,
te estoy consiguiendo un anticipo y además me lo estás cuestionando. ¿Quieres que me vaya a pelear con los abogados? Ah, no, espérate. Ya nos dijo nuestro asesor, no es que te vayas a pelear, es solamente que nos encarguemos de que la pinza cierre correctamente. Ya hiciste bien tu chamba en la parte comercial, palomita. Ahora también hay que hacer bien la chamba en la parte corporativa para que esto no nos ponga en jaque. Sí, es que esa es la coordinación a la que se refiere Asael. Las áreas deben estar coordinadas definitivamente. El área de ventas no puede estar desvinculada de lo que es la parte legal, porque finalmente toda una venta, obvio, se debe de soportar en un acuerdo de voluntades entre las partes que participan, que es el que vende y el que compra. Y bajo ese escenario, pues esos acuerdos y esa venta tiene un impacto de carácter fiscal. Y esa es la parte que hay que cuidar. El tejer o sea, no fino. estoy diciendo no vendan. Eso. No. Oye, al contrario. no cobren ya me anticipos. dijo mi asesor que no cobre anticipos Uno, porque me no pongo en estamos problemas. diciendo no vendas porque vas a pagar impuestos. No cobres anticipos porque vas a pagar impuestos. O no declares ni las ventas ni los anticipos, nada de eso. Lo que tienen que hacer es que ante estas circunstancias de operaciones que se están llevando a cabo en este periodo, no podemos desvincularlas de los aspectos legales corporativos y desde luego fiscales que deben de evaluarse por el impacto que tienen en las empresas. Recién pasó el Buen Fin y mucha gente a lo mejor ahorita está alarmada con estas noticias de, oye, pues si yo cerré unos negociazos para mi época del Buen Fin, metí unos hitazos de home run y ahora me están diciendo que tengo que cuidar la parte de los impuestos y lo que probablemente viene por pagarse. Pues sí, mira, ahora, si eventualmente se tiene que pagar impuestos, Octavio, esa es parte de lo que yo creo que es, tienes que evaluarlo dentro de tu proyecto de empresa. Ok, mi negocio me da lugar a que yo pague anticipadamente impuestos. ¿Qué alternativas tengo para que eso que estoy pagando en este momento lo recupere en el futuro? Y es ahí donde viene el tema de las proyecciones de tu negocio, de tu operación, de la parte financiera y de la parte del pago de los impuestos para que no quede como un pago de impuestos que pues sea impactante para tu negocio y que al rato, lejos de ganar, tener estados financieros y un patrimonio con utilidades, resulte que perdiste. Después de haber terminado todas las operaciones, resulta que le distribuiste, en este caso, la venta, los costos, al SAT, a todo mundo, y tú te quedaste con cero utilidades. De acuerdo. Esa es la parte importante. Ahora, gastos no deducibles. Esto es algo que impacta severamente a las empresas, Asael. Así es, Salvador. Y yo los clasificaría en dos. Los que sabes que son no deducibles y los que no te has enterado que son no deducibles. ¿Por qué? Porque, digo, los que ya hoy día sabes que son no deducibles es, por ejemplo, temas de previsión social hacia los trabajadores. Desafortunadamente, el SAT sí ha puesto reglas muy duras en cualquier prestación exenta para los trabajadores, ¿no? Hoy día, eso, si no lo corregiste, no lo vas a poder corregir. Ya se dio. Un vale de despensa es no deducible, totalmente, es parcialmente deducible. Un fondo de ahorro también es parcialmente deducible. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú erogas 100 pesos para vales de despensa de tus colaboradores, solamente prácticamente la mitad es deducible. La otra mitad es no deducible. Pero todo impactó tu resultado contable. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este tipo de erogaciones que están haciendo las empresas, pues sí hay que considerarlas. En empresas que tengan un número significativo de empleados, este tipo de situaciones te puede llevar a tener pérdida contable en el ejercicio y utilidad fiscal. Entonces, creo que también es el punto donde esa proyección que comenta Salvador, también las empresas en este tipo de erogaciones hagan una evaluación hacia el próximo año si realmente este tipo de prestaciones son óptimas para ambas partes, ¿no? A veces dicen, oye, es que no quiero poner inconformes a mis colaboradores quitando este tipo de prestaciones. Pero ese es un mito, Asael. Exactamente. Perdón, porque en muchas ocasiones, y me ha tocado ver precisamente esos casos en donde las empresas piensan que le están dando un beneficio, prestación de previsión social a la gente. Y cuando tú le preguntas a la gente, oye, ¿qué prestaciones tienes? Ah, pues tengo vales de despensa, tengo todas esas prestaciones de previsión social que comentas, que, vales de despensa, fondo de ahorro, entre otros algunos aspectos. Y resulta que cuando tú le preguntas a la gente,
¿qué preferirías? ¿Vales de despensa, fondos de ahorro o cash? Te dicen cash. Esa es una situación que hoy en día se está viviendo. Los chavos inclusive hoy prefieren tener efectivo, pagar el impuesto, pero tener el cash. Ahora sí que cash is king. Exactamente. Entonces, justamente hoy podemos saber qué impacto tienen en nuestra empresa este tipo de prestaciones y planificar para el próximo año cómo puedo reestructurar ese tipo de prestaciones donde sea un gana-gana, que gane la empresa y pueda deducir al 100% y que el colaborador tenga también un beneficio que sea mucho más atractivo para él. Entonces, creo que justamente esa proyección la podemos hacer. Y estos son los no deducibles que ya conozco. ¿A qué me refiero con los no deducibles que no conozco? Como empresa, ya hice un diagnóstico, un análisis puntual, si estoy cumpliendo con todos los requisitos para poder tomar las deducciones. Por ejemplo, tengo todos los comprobantes fiscales que se requieren. O sea, hoy no solamente es la factura, tenemos N,000 complementos que si no tengo, la autoridad libro en mano me va a decir, no es no deducible. Y tengo hasta el 31 de diciembre para poder obtener cualquier comprobante fiscal que me esté faltando. Tengo todos mis contratos firmados, porque también la autoridad puede decir, el contrato no está firmado, no estás cumpliendo con materialidad. Oye, tengo todos mis entregables bien documentados. O sea, son temas en donde si hoy día no le ponemos atención y el día de mañana viene la autoridad fiscal y me revisa eso, ahí voy a tener un impacto. Okay. Tenemos que hacer este cierre en donde podemos identificar y obtener esa documentación lo antes posible. Fíjate que este tema es bien importante, Octavio, Asael, porque lo que tú tienes que hacer es, todas tus erogaciones para efectos de impuestos deben de tener cubiertos los requisitos que te establecen las disposiciones. Si no los cumples, pues ya no lo puedes hacer deducible. Y muchas empresas dejan de verificar ese cumplimiento. El ejemplo de los viáticos, por ejemplo, ¿no? Tú si vas de viaje tienes un límite de deducción, debes de tener el CFDI, debes de pagar con tarjeta de crédito, entre otras cosas. Probablemente durante el año no guardaste esa obligación o esa disciplina de estar cumpliendo con estas situaciones de pedir tus CFDIs. Al cierre del año tienes que verificar que efectivamente lo hayas hecho. O de lo contrario, todas esas cantidades serían no deducibles. Pero eso lo haces con todas las erogaciones, Asael. Prácticamente es con todo. O sea, puede ser desde el tema de sueldos, asegurarte que cumples con todos los requisitos para poderlos deducir al cierre del ejercicio. El tema de las prestaciones que le das a tu personal. El tema de tus compras o adquisiciones. El tema de los activos que tú adquieres para tu operación. El tema relacionado con los intereses, préstamos, etcétera. Es mandatorio que tú verifiques que tienes todos los requisitos cubiertos o serán no deducibles por esa falta de cumplimiento de requisitos, y ahí sí te pone en un aprieto esta situación porque vas a tener una disminución de tu utilidad financiera, pero además vas a pagar impuestos sobre cantidades que no deberías de estar pagando. Así es, y sobre todo dirán las empresas, oye, hacerlo eso ahorita no voy a alcanzar. Aquí entra la tecnología, Salvador. O sea, hoy día ese tipo de proyecciones fiscales tenemos que ir necesariamente de la mano con la tecnología. Si pretendemos hacerla de manera manual, ni vamos a acabar y estamos exactamente en el mismo riesgo que estábamos de origen. Entonces, la realidad es que hoy una proyección fiscal correcta, adecuada y que realmente nos dé información para la toma de decisiones, tiene que ir sin lugar a duda de mano de la tecnología. Sin ella, realmente estamos tomando decisiones literalmente sobre el aire. Fíjate que hoy ya me tocó ver en carne propia esto que han comentado nuestros especialistas en varios programas sobre los cuestionamientos de la autoridad en ciertas erogaciones que pueden cuestionar incluso el origen de esa erogación. Oye, tú te dedicas a una actividad A y no me coincide con esto que estás tratando de deducir. Dame todas las pruebas de por qué estás efectuando esa erogación, y son pruebas materiales, son correos, son fotografías, son inclusive si tienes alguna especie de intercambio de correo con ese tercero en cuestión donde explique el origen de por qué hiciste esta inversión, hasta no satisfacerle vista y oído a la autoridad de que, ok,
ya me contaste toda la historia, vamos a ver que te creo, está bien, adelante, pase usted, señor caballero, pero a ese nivel de detalle es que tendríamos que traer estas operaciones bien blindadas. Y ese es el análisis que tenemos que hacer para hacer una correcta proyección fiscal. No solamente es el número, no solamente es, a ver, ¿cuánto te suman los comprobantes? No, es realmente ver si tenemos detrás el soporte, porque si no estamos caminando con un riesgo que inclusive cuando vengan a revisar nuestros estados financieros los auditores, nos los van a señalar y nos van a decir, a ver, todo este paquete no veo que tengas evidencia, pues ahí te va una provisión a tus estados financieros que van a impactar si estás pidiendo fondeos o si ya estás fondeado, y recordemos que en los fondeos hay ciertos indicadores que tienes que estar cumpliendo, en donde justamente una mala proyección fiscal nos puede llevar a incumplirlos. Sí. Oye, otro caso que también ahorita, haciendo un repaso de los temas que generalmente se presentan en las empresas, es el que en muchas ocasiones no me percato que hay erogaciones que hice en años anteriores o que hice durante el ejercicio, pero que no estoy considerando para efectos del pago de los impuestos por alguna razón especial. Se me ocurre, por ejemplo, alguna adquisición que desde una perspectiva financiera representa un activo y desde una perspectiva fiscal no lo fuese, en este caso particular, o algún otro concepto, ¿no? Esto, en este caso en particular, ¿qué es lo que podemos hacer para identificar estas situaciones? Sobre todo yo creo que es el tema de analizar cuáles son el tipo de adquisiciones que hacemos, y mucho se puede dar, por ejemplo... Pero incluso ver cálculos de años anteriores, de años ¿no? anteriores, exactamente, porque hay ciertas situaciones, por ejemplo, ciertas regalías que pudiéramos estar pagando como empresa, ciertas adquisiciones de intangibles, en donde la norma contable es muy clara cómo tenemos que llevarla, que es diferirla en el tiempo. Ahí no nos vamos a meter y la norma es muy clara. Pero que fiscalmente no representan necesariamente lo que llamamos una inversión, sino es un gasto del ejercicio literalmente. Entonces, ¿qué estamos dejando pasar ahí? Estamos perdiendo flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque una deducción que puede darle todo su impacto durante un ejercicio, resulta que lo estoy haciendo en varios. Por supuesto que la autoridad fiscal va a poner una estrellita, ¿no? Porque, bueno, sí, pues, estás pagando, ¿no? Pero pues la realidad es que si la ley lo permite y está siendo clara en ciertas definiciones, pues ahí es donde tenemos que acercarnos y asesorarnos. O las cuentas por cobrar, por ejemplo, ese es el punto. O sea, hay que repasar también erogaciones que tuviste en el año anterior, porque, por ejemplo, en caso de cuentas incobrables, pudieras haber hecho no deducibles el año anterior, pero este año ya cumpliste con los requisitos para hacerlas deducibles. Así es. O sea, puede haber erogaciones que no fueron deducibles en el pasado, pero que puedes hacer deducibles hoy, o viceversa. Puede haber ingresos que no, sobre los cuales no pagaste impuesto en el pasado, pero hoy tienes que considerarlos. Es correcto. Por ejemplo, en el caso, retomando el tema de incobrables, oye, hoy día, por ejemplo, me he acercado ya con mis abogados civilistas o mercantilistas para identificar de cuáles juicios ya tenemos resolución. Tal vez no lo he hecho. Tal vez dije, bueno, pues la ley fue hace 3 años y ya se me olvidó que existía esa deducción, ¿no? No, a ver, vamos a sentarnos y dime, a ver, ¿cuál es el estatus de los juicios para identificar qué es lo que puedo estar tomando hoy como deducible? Justamente este es el momento. Y en el tema justamente también de los ingresos, va en ambos sentidos. Oye, ¿tengo que acumular hoy todo el ingreso o lo puedo estar difiriendo porque así la ley me lo permite? O si algo difería en años pasados, pues sí estar llevando ese control de manera adecuada. Sí. Digamos que debes tener un conocimiento muy completo de tu operación, tanto de tus ingresos, de tus egresos, para efectos de confirmar que no dejes nada pendiente de reconocer en tu declaración anual al cierre del ejercicio. Ahora bien, también viene el tema, se presentó justo el viernes pasado, este fin de semana, el tema de la iniciativa de reforma fiscal. En este caso, obvio, también esto debe de ser considerado en lo que serían las proyecciones, ya no para el cierre, sino ya para el siguiente año, en tu presupuesto de lo que es el 2025. Y aun y cuando el comentario hoy debe ser qué vamos a considerar al cierre de este año, creo que más bien también cabe el decir, oye, ¿qué vamos a considerar para el próximo año tomando en cuenta esta iniciativa?
porque es un impacto en las empresas, Asael. Es correcto. Y sobre todo lo que no hay que perder de vista es que efectivamente el gobierno no está buscando en este momento nuevos impuestos. Pero eso ¿en qué se traduce? En fiscalización, ¿no? Es decir, a ver, con lo mismo tengo que seguir haciendo más. Tampoco vemos que haya un incremento en la base tributaria. Entonces, la realidad es que el gobierno es con lo mismo tengo que estar generando más. Decíamos hace un año, a ver, si tú eres gran contribuyente, o sea, tus ingresos son altos, la pregunta es no es si te van a auditar, es cuándo te van a auditar. O sea, es un hecho que te van a auditar. Pero pues acá ya le dieron todo el margen, generaron todo. Los siguientes niveles, hoy día se van a estar enfocando en fiscalizarlos, ¿no? Y regresamos a este tema de, oye, ¿tengo bien documentadas mis deducciones? Ajá. O sea, porque si hoy me estoy diagnosticando que no lo tengo, esa proyección, planeación para el próximo año implica ¿cómo puedo invertir recursos para saber que estoy en cumplimiento? ¿Cómo invierto en tecnología de manera inteligente? ¿Y por qué me refiero de manera inteligente? A ver, si tú dices, quiero diseñar como empresa mi propio software para el cumplimiento de fiscal, probablemente estás cometiendo un error. ¿Por qué? Porque estás distrayendo a tu área fiscal en tal vez desarrollar un software que en 6 meses te van a decir, ¿qué crees? Hay una nueva versión de CFDI y lo que hiciste ya no sirve. No, acércate a una asesoría integral donde esa tecnología la pongan como un servicio y que realmente eso te esté ayudando para el próximo año poder hacer frente a una fiscalización. Tal vez hay cosas que no puedes corregir de 2024, tal vez ya no estás en tiempo para el 31 de diciembre, pero tal vez sí puedes comenzar a trabajar y proyectar financieramente y fiscalmente el cómo puedo invertir en tecnología para poder estar en cumplimiento de mis obligaciones fiscales. Insisto, ya es un must, no lo veamos como un gasto. Es una inversión para estar tranquilos de que yo me puedo dedicar a mi negocio y que la parte fiscal la tengo perfectamente cubierta. Sí, hablabas de un tema que generalmente causa polémica y es el tema del concepto planeación fiscal. Cuando se pone esto en la mesa, a muchos asesores no les gusta, al SAT menos le gusta porque inmediatamente se identifica con algo que es indebido, algo que es chueco, algo que no está dentro de las disposiciones y que es una evasión fiscal. Hablar de planeación fiscal es el equivalente a no pagar impuestos o evadir fiscalmente. Pienso que no, Asael. Pienso que la planeación fiscal, en términos de lo que te permite la legislación, es algo que sí deben hacer las empresas, no para no pagar los impuestos, sino para pagarlos óptimamente en términos de las disposiciones, buscando esa eficiencia en el pago de los impuestos que te permita también crecer tu negocio y seguir pagando impuestos. Por ejemplo, Salvador, como dices, la planeación no es ser agresivo, es pues simplemente ver cómo están las reglas y ver cómo las puedo aprovechar, ¿no? El tema de proyecciones financieras y fiscales. Oye, tal vez este fue un muy buen año, llegaron negocios extraordinarios, tal vez el tema fue de, oye, pues yo vendo en dólares y pues con la ganancia cambiaria me di un festín. Oye, pero ¿qué va a pasar el próximo año si el tipo de cambio se mantiene estable? Pues tal vez los primeros 6 meses tengo que estar haciendo pagos anticipados de ISR fuertes, pero a medio año tengo la oportunidad de levantar la mano con Hacienda y decirle, quiero que me disminuyas mis pagos provisionales. Eso es flujo de efectivo, eso es planeación financiera de flujo de efectivo. Bueno, pues ya puedo poner hoy las alarmas para que mi área fiscal esté pendiente a medio año e ir y solicitar esa disminución de pagos provisionales. Eso me permite una planeación fiscal y financiera adecuada. Sí, o incluso el tema relacionado con algunos decretos, algunos beneficios, estímulos, en donde tú evalúas dónde te conviene hacer esa inversión para tener derecho a esos estímulos, a esos beneficios, y a eso también eso es válido, hacer esa planeación fiscal que te permita tener este beneficio en términos de la ley que te permita seguir haciendo negocio, Asael. Así es. Y en eso consiste, o sea, justamente decir, a ver, ¿cómo voy a cerrar este año? Pero las lecciones que estoy aprendiendo este año, ¿cómo me pueden hacer mejor el próximo año y eficientar? Como siempre hemos dicho, Salvador, a ver, no se trata de pagar de más ni de menos, se trata de pagar lo justo.
Y justamente este tipo de planificaciones me permiten identificar estas áreas de oportunidad para poder mejorar en todos los sentidos. Flujo de efectivo, resultados y estar pagándole lo justo a la Y autoridad. ahorita se me viene a la mente, generalmente las empresas, oye, necesito maquinaria. ¿Qué me conviene? ¿Comprarla? ¿Adquirirla vía financiamiento? Arrendarla. Vía arrendamiento financiero, vía qué esquemas pueden existir. Y ahí es donde viene un tema también de planeación. Y esa planeación no es indebida, la puedes llevar a cabo en términos de las discusiones jurídicas, corporativas, mercantiles y desde luego fiscales que te permitan pues optimizar el pago de los impuestos, pero también optimizar tu flujo financiero y maximizar tu rentabilidad. Y al maximizar tu rentabilidad, pues pagas más impuestos. Así es, y te haces más atractivo en el mercado y puedes crecer. Cuando creces, pagas más impuestos. Entonces, es justamente lo que tienen que analizar las empresas justamente con esta proyección. Vamos a adquirir equipo nuevo, ¿qué me conviene? Yo creo que ese es el mensaje de este programa, de esta plática, Octavio. El tema de las proyecciones de cierre no es otra cosa más que dar seguimiento a un tema de planeación financiera de tu negocio y fiscal que te permita optimizar y hacer crecer tu negocio. Octavio. De acuerdo. Pues Asael Apolinar, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por habernos acompañado el día Muchas de gracias. hoy. Queridas y queridos, nosotros nos despedimos un lunes más en este espacio titulado Entre Empresarios. Les mandamos un fuerte beso y un fuerte abrazo. Chao, bye. Nos vemos la siguiente semana.